Nosotros como grupo 2 nos ha tocado exponer la contabilización de activos financieros a costo amortizado. Y vamos a entrar en materia a este respecto. Vamos a ver un poco del contexto de los instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los instrumentos financieros se definen como: un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Clasificación y valoración de activos financieros. La NIF 9 introduce un nuevo enfoque de clasificación basado en el modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos. Se distinguen tres categorías de activos financieros. Estos son: activos financieros a coste amortizado, activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral, y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Y ahí se encierra lo que afecta a esto. Si el objetivo del modelo de negocio es mantener un activo financiero con el fin de obtener flujos de efectivo contractuales y según las condiciones del contrato, se reciben flujos de efectivo en fechas específicas que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, el activo financiero se valorará a coste amortizado. La clasificación de un activo financiero en estas categorías se realiza en base a dos aspectos: A, las características de los flujos de efectivo contractuales del activo y, literal B, el modo del negocio de la entidad para gestionar sus activos financieros. Opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados para efectos de eliminar las asimetrías, es decir, las asimetrías contables, hablamos de las coberturas. Los requisitos de valoración inicial y posterior de estas categorías son similares a los actuales, aunque el coste amortizado para un mismo activo no sea idéntico, al diferir los requisitos del deterioro. El análisis podrá realizarse de la siguiente manera. Acá pues tenemos una pequeña gráfica en donde podemos diagramar la forma de cómo podemos clasificar este tipo de activos según la NIF 9. Vemos en primera instancia las características de los flujos contractuales. Dice: los flujos de efectivo contractuales del activo son solamente pagos de principal e intereses. Si es sí, entonces el modelo de negocio que podemos determinar es de acuerdo al objetivo de este. Podría ser mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales. Mantener el activo tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para también venderlo. Y otras estrategias, por ejemplo, el trading. En el primer caso, mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales. Esta, según la clasificación de la NIF 9, la categoría de valoración es de coste amortizado. Y las opciones voluntarias, hay otras opciones, como veíamos en caso de asimetría contable, y opción de valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias para el hecho de que la valoración sea el valor razonable. En principio parece que en las empresas no financieras esta evaluación puede ser relativamente sencilla, ya que comúnmente sus activos financieros se limitarán a cuentas por cobrar comerciales y depósitos bancarios que probablemente seguirán valorándose a coste amortizado. Aun cuando tengan inversiones en otros activos financieros, el hecho de que no formen parte de la actividad ordinaria de la entidad probablemente significará que responden a una estrategia concreta de negocio que en un principio no debería ser compleja para determinar. Por el contrario, las entidades que tienen una gama más amplia de actividades relacionadas con activos financieros
Hablamos de bancos, fondos de inversión, aseguradoras, entre otras que son reguladas. Sí tendrán por adelante pues una labor compleja de la fecha de aplicación para entender el modelo de negocio, considerar las razones que pueden motivar el mantenimiento o enajenación de los activos financieros. Entonces aquí se complica un poco más el asunto. Los activos y pasivos financieros se reconocen por su valor razonable. Acá podemos decir que los costos de transacción se tratan como gastos para el caso de los instrumentos financieros que serán medidos al valor razonable. Serán un mayor valor del activo financiero o un menor valor del pasivo financiero cuando estos se midan al costo amortizado. En la medición de estos, costo amortizado, vemos que los activos financieros clasificados en esta categoría serán medidos al costo amortizado. ¿Qué podemos decir de la medición posterior hablando del costo amortizado? Bueno, la medida inicial menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, hablamos del método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora. Medición posterior, costo amortizado. El método de la tasa de intereses efectiva es un método de cálculo del costo amortizado y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros. Con respecto a las reclasificaciones que contempla la NIF 9, vemos que cuando y solo cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros. Vemos acá de manera gráfica las inversiones de valor razonable a inversiones al costo amortizado y las inversiones al costo amortizado pasan a inversiones al valor razonable, pero hay que tener la condición que dicta la NIF 9. La NIF 39 habla sobre el deterioro de estos. Una entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado esté deteriorado. Evidencia objetiva de deterioro. Si como resultado de uno o más eventos o sucesos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial de un activo, existe un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados de un activo o grupo de activos, y este impacto se puede estimar de manera fiable. Eso llamamos evidencia objetiva de deterioro. La evidencia objetiva puede derivarse de dificultades financieras significativas del deudor, incumplimiento de pagos por el deudor, concesión de facilidades especiales, probable situación concursal, retirada de cotización por eventos o dificultades financieras y potencial reducción de los flujos esperados. La baja en las cuentas. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando. Acá también hay ciertas condiciones. Veamos literal A, cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o B, cuando transfiera el activo financiero, siempre y cuando la transferencia cumpla con los requisitos para la baja en las cuentas. Una entidad habrá transferido un activo financiero si y solo si, literal A, ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, o literal B, retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. Las revelaciones en relación a esto es que los usuarios de los estados financieros necesitan información sobre la exposición de la entidad a los riesgos y sobre la forma en que se los gestionarán.
y también una mayor transparencia con respecto a dichos riesgos permite que los usuarios hagan juicios más informados sobre el riesgo y el rendimiento. Por eso es tan importante este tema de las revelaciones. Podremos decir entonces que la información contable sobre instrumentos financieros en los estados preparados para las empresas según la SNIF es más rica y mucho más compleja que la ofrecida por los principios generales, pero también suministra elementos interesantes para juzgar la rentabilidad de la cartera de inversiones, al poner de manifiesto no solo las rentas periódicas, sino también los cambios experimentados en el valor de las partidas, ya sean plusvalías o minusvalías. Como punto débil de esta forma de entender la contabilización, es preciso destacar el hecho de que se basa en clasificaciones realizadas por la propia empresa, lo que implica la necesidad de coherencia del comportamiento con la clasificación hecha a priori, ya que de lo contrario la información financiera sobre los instrumentos financieros perderá buena parte de su validez. Para preservar esta finalidad, las obligaciones de información de la empresa en cuanto al tratamiento de las partidas son muy completas y la reclasificación de las mismas está permitida siempre que las partidas de destino se lleven al valor razonable. Muy bien, y esto es lo que de manera resumida nosotros estábamos tratando sobre este tema. Muchas gracias a todos.